Escribir en quechua es un acto revolucionario. Y no nos ponemos grandilocuentes. Escribir en una lengua originaria en el Perú, en pleno siglo XXI, todavía implica disputar un espacio. Implica trabajar de manera constante para armar un corpus literario y ampliar la oferta de publicaciones para un público lector que aún está construyéndose. Implica sostener una voz en medio de prejuicios sociales y raciales, procesos de migración, silencios editoriales y otras formas de discriminación que han intentado arrinconar al quechua al terreno de lo privado, lo oral o lo doméstico. En este episodio del podcast vamos a abordar qué implica escribir en una lengua que no está en el centro de la conversación. Hola, bienvenidos a Lector Beta, un proyecto ganador de los Estímulos Económicos para la Cultura 2025 del Ministerio de Cultura de Perú. Yo soy Jorge Malpartida Tabucci y seguimos en nuestra ruta para ampliar el mapa de la literatura peruana, esa literatura que también se escribe desde las regiones y desde las lenguas originarias. En este tercer episodio conversaremos con Alberto Almirón, escritor, poeta, educador, un académico nacido en Chumbivilcas, Cusco, en 1963. Alberto es autor de Poemas de Vida y también del libro Caraguatana, un conjunto de cuentos escritos en quechua que recibió una mención especial en el Premio Nacional de Literatura 2024, en la categoría de Literatura en Lenguas Indígenas u Originarias. Este año también ha publicado un nuevo conjunto de relatos, Soldado Chasca, en donde aborda nuevamente los procesos de migración, la vida en el campo y la ciudad, una narrativa andina que no pide permiso y que también tiene un toque de humor. Durante más de 3 décadas, Alberto Almirón ha enseñado quechua en colegios y universidades, ha investigado su lengua y ha defendido la necesidad de construir una literatura para lectores quechuahablantes. En esta conversación que tuvimos desde la librería Fauna Salvaje en Arequipa, hablamos sobre Chumbivilcas, la migración hacia la ciudad y las dificultades en ese proceso de adaptarse. También hablamos sobre la identidad del orgulloso Cholo Corilazo y de otros personajes populares del mundo andino que aparecen en sus ficciones, y la decisión de escribir en quechua como una forma de resistencia y sensibilidad. Porque escribir en quechua para él no es solo conservar una tradición o la memoria de una comunidad, también es una apuesta estética y una forma valiente de disputar un lugar dentro de la literatura. Los invito a escuchar esta entrevista y a conocer a un autor que escribe desde los Andes del Sur para el resto del mundo. Buenas tardes, Alberto Almirón. Estamos aquí en la librería Fauna Salvaje en Arequipa. Esta entrevista forma parte de una nueva temporada de Lector Beta, que es un podcast en donde reflexionamos sobre la escritura, sobre los libros, sobre estos procesos que hay alrededor de la creación literaria, ¿no? ¿Cómo estás? Gracias, Jorge. Para mí es un enorme placer conocerte, saludar. Aquí estamos para compartir algunas ideas, inquietudes. El enfoque en esta temporada es conversar con autores, autoras de regiones que han ganado algunos premios literarios, ¿no? En tu caso, Caraguatana tuvo una mención especial en el Premio Nacional de Literatura en Lenguas Originarias. Estos reconocimientos también pueden impulsar la obra, pero también hacer que la literatura llegue a más gente, no a más lectores, ¿no? Mira, para mí Caraguatana significa un momento importante en mi vida personal, en mi vida profesional, sobre todo porque yo soy un migrante a la ciudad blanca de Arequipa. Arequipa es mi ciudad, mi segunda tierra. Yo soy originario de Chumbivilcas y no exactamente de la capital, soy de un centro poblado que se llama Esquina Condes. Pero como en Esquina Condes, como en Quiñota, como en Llusco, lugares como en Huaynacotas, en Cotahuasi, pueblos andinos, pasan tantas peripecias, tantos problemas, tantas alegrías, tantas desavenencias, frustraciones, emociones, ¿no?, que marcan la forma de ser del hombre andino, que marcan su forma de pensar de este hombre andino. Y entonces, cuando ya llegamos a la ciudad, cuando ya nos hacemos profesionales, cuando ya nos acercamos al libro escrito, cuando ya leemos literatura, sentimos la necesidad de transmitir esa experiencia de la vida de estos protagonistas anónimos del mundo andino, en la obra literaria, ya sea en poesía, en narrativa, ¿no? Eso es para mí Caraguatana, el surgimiento de una etapa y
el inicio pues, de un camino que no debe terminar, supongo, ¿no? Ya que mencionas este proceso de migración, a nuestros oyentes les cuento un poco que Alberto nació en el 63, él es escritor, poeta, pero también es educador. Y tú un poco has ido perfilando tu labor, digamos, académica, con tu labor también como creador. Entonces, ¿cómo es tu contacto con la escritura, con la palabra, con la lectura? ¿Qué historia tú nos podrías contar para buscar esos orígenes de tu contacto con ello? Claro, en primer lugar, en mi casa familiar, allá en mi tierra Chumivilcas, había pocos libros. Y los pocos libros que había, los leíamos por necesidad, ¿no? Por necesidad, porque íbamos a pastear las ovejas todo el día, entonces leíamos todo el día. Otra forma de acercarme a la lectura era cuando en aquellos años todos los productos que se vendían en Arequipa y se llevaban a la sierra eran empaquetados en papel periódico, en periódicos usados. Entonces nosotros, los niños y los abuelos, desempacábamos los paquetes que llegaban a la ciudad y guardábamos los periódicos usados. Y esa era nuestra lectura. Había ahí literatura, había cuentos, había poesía, había información, ¿no? Ese fue un primer contacto con el texto escrito. Luego ya en la escuela leíamos los cuentos. Recuerdo que me gustaba recitar mucho, yo era recitador en la escuela primaria. Ya en secundaria ya empezamos a leer a Vallejo, por ejemplo, Tungsteno, que ya marcó ya nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Viendo el gamonalismo que imperaba en esos momentos en Chumivilcas y los abusos que se producían en la obra por la compañía minera, ¿no? Era paralelo, ¿no? Y bueno, ya estando en la universidad yo estudio educación, pero la especialidad de lengua y literatura. Entonces, sí o sí tenía que leer literatura, ¿no? Literatura peruana, universal. Siempre hubo la inquietud de escribir, pero estaba latente. Incluso había textos que están guardados ahí, ¿no? Por un temor, ¿no? ¿Al qué dirán, no? ¿Será bueno? ¿Qué pasará? ¿Qué me dirán? Hay un momento en que toma la decisión y dice, voy a escribir, total, listo, lo que salga. Y así creo han ido saliendo los libros. Y en esta etapa inicial, tu lengua materna es el quechua, ¿no? Y claro, uno puede acceder a la escritura desde diferentes lugares, ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo fue también la conexión de tu obra literaria con el lenguaje que tú tienes, ¿no? La lengua materna, la lengua que tú trabajas y que también se conecta con tu obra? Básicamente hemos leído en nuestras primeras etapas poesía en quechua, que abunda, existe, ¿no? Pero había poco texto narrativo en quechua. En algún momento ya aparecieron algunos escritores, empezaron a escribir pequeños textos narrativos en quechua. Cuando yo decido escribir Caraguatana, ya había publicado un poemario, entonces pensé y dije, no, tengo que contar lo que yo he vivido, tengo que contar lo que yo sé, tengo que contar lo que yo comprendo, pero lo voy a hacer en mi lengua originaria, ¿no? En el quechua sureño, en el quechua chumivilcano. Para escribir utilizo el quechua estandarizado, ya, un poco más normalizado, ¿no? Ya no tanto a partir de mi oralidad, de mi variante, sino para que sea un poco estándar. Entonces, así nace la creación en lengua originaria. Y yo creo que puedo decir que tengo alguna ventaja en el manejo del quechua, porque desde muy niño, a pesar que yo vivía en un centro poblado, había temporadas, por trabajo de mi padre, que era carnicero, ganadero, que yo me iba a las alturas, a las punas, convivía con los alpaqueros, convivía con los niños alpaqueros, convivía con las niñas alpaqueras. Yo era un alpaquero más, un ovejero más. Entonces el contacto con la naturaleza, los animales y el quechua es mucho más natural, mucho más rico, ¿no? Que en los centros poblados. Porque en los centros poblados sí hay una influencia mestiza a partir, por ejemplo, de los medios de comunicación, a partir de la escuela, ¿no? En cambio, hablamos, por ejemplo, en todas las sangres, por ejemplo, Rendón Huilca personifica a un hijo de un campesino, sin tierra, pobre, ¿no? Marginado, ¿no? Esas características tú encuentras en la gente de la Puna. Por ejemplo, cuando ellos vienen de la Puna a los centros poblados, son etiquetados, ¿no? Los del campo, o los indios, o los huaychos.
Pero ellos tienen todo un bagaje cultural diferente al que vive en el centro poblado. Recuerdo, por ejemplo, una chica, Juliacha, que era mi menor. Tendría 12 años, yo tendría 15 años. Me ganaba en las carreras. Y eso que yo era bastante atlético y deportista, ¿no? Corriendo tras las llamas y las alpacas, una agilidad extraordinaria, una fuerza y una valentía extraordinaria. Y eso se plasma también en la vivencia, ¿no? Ya no hay miedo a la oscuridad, no hay miedo al avijeo, no hay miedo al frío, no hay miedo al trueno, a la lluvia, ¿no? En los otros poblados sí hay miedo, hay que protegerse, el techo dice calamina, hay que ponerle tumbadillo, con los tiempos hasta para rayo, ¿no? La gente que vive en el campo, realmente en las comunidades más alejadas, vive en esa realidad tan cruda, tan fuerte, que también va marcando su vida misma, ¿no? Entonces yo recojo eso, ¿no? Yo lo veo, sufro con ellos, vivo con ellos, río con ellos y trato de plasmar eso en estos cuentos, ¿no? Y ya que mencionas este proceso, ¿no? Uno de conocer lo que pasa en el centro poblado, en otras zonas también, pero también el traslado hacia las ciudades, ¿no? Por ejemplo, tú hablas que migraste Claro, muy ajá. chiquito a Arequipa y no sé cómo fue también ese traslado en tu conexión con el lenguaje, con el quechua, con el castellano, con la educación, con estar en un nuevo espacio. ¿Cómo fue ese procedimiento y luego cómo se fue plasmando en tu literatura? Claro. Para todos los provincianos que llegamos a las ciudades, es todo un trance cultural. Somos sujetos de discriminación, sujetos a quienes se mira por sobre el hombro, sujetos a los que se menosprecia por el color de su piel, por la forma diferente de hablar el español, por ejemplo, con muchas interferencias lingüísticas o con los famosos motes, ¿no? Entonces somos etiquetados, ¿no? Serrano, indio, ¿no? En esta violencia cultural hay dos caminos. O el migrante se somete y pierde su identidad, o se sobrepone y pelea por su cultura, por su nombre, ¿no? En una sociedad tan difícil como esta. Otros tenemos suerte, otros no lo tenemos. En esa lucha también recuerdo que desde muy jovencito aquí en Arequipa no perdía la identidad por el quechua. A pesar de la discriminación, a pesar de que me digan indio, yo seguía hablando en quechua. Me envalentonaba y hablaba en quechua. Y cantaba en quechua. Y hablaba en quechua y no tenía prejuicio, ¿no? Me decían, oye, serrano, cholo, pero igual hablaba en quechua, ¿no? Y ya fueron pasando los años y tomó conciencia y digo, pero no solo debo hablar, soy profesor, debo enseñar quechua, ¿no? Y así empecé hace muchos años enseñando quechua, primero en el Pedagógico de Chivay y luego ya aquí en Arequipa en el centro, en la Academia Mayor de Lengua Quechua. Y luego pues ya se abrieron las puertas de la universidad y ya estamos ahí hace algunos años. Claro, ahora Alberto enseña en la Universidad de San Agustín, en la Facultad de Letras, ¿no? En la Escuela de Sí, Literatura, ¿no? sí. Y además en el Colegio Independencia. Ahí hay una anécdota. Ajá. Cuando yo entro a trabajar a la Universidad de San Agustín, todos los cursos de quechua desaparecen, de todas las carreras. Y solo queda un curso en la Escuela de Literatura y Lingüística. Por 2 o 3 años solo dictaba quechua en esta escuela y dictaba otros cursos en otras escuelas. Hasta que hicimos un proyecto para enseñar quechua en la universidad. Entonces vamos tocando a las puertas de todas las escuelas para que enseñen el quechua. Mira, aquí está el plan de estudios, aquí está el sílabo, aquí está la metodología, aquí está el material, por favor. Solo denos la oportunidad de enseñar quechua, ¿no? Algunas escuelas aperturaron sus puertas, otras no. Pero surge la nueva ley universitaria y en un trabajo conjunto con Hugo Carrillo, el congresista, hicimos este proyecto de ley para que se enseñara el quechua en los colegios y las universidades. Pero Hugo Carrillo solamente pudo poner un artículo en la ley universitaria donde se pone como requisito para optar grados académicos lenguas extranjeras o nativas. Y creo que ese punto es importante porque a partir de ahí ya se empieza a enseñar quechua en varias universidades, ¿no? Casi en todas las carreras, por ejemplo, en la UNCE. Y además de, como dices, no solo enseñarlo, también
escribir, ¿no? Crear a partir del quechua. Y eso es un poco, por ejemplo, tu primer libro, ¿no? En Poemas de Vida, hay esa apuesta, ¿no? Cuéntame un poco sobre el proceso de este libro. Me estabas diciendo que es unos poemas que tienen muchos años, que estaban como 30 años guardados. ¿Y cómo es que al final terminaron siendo publicados, ¿no? Cuando llego a Arequipa, leo a José Antonio Encinas, leo a César Guardia Mayorga, que habían publicado ya libros en quechua, leo a Quilco Huaraca. Dije, pero yo también puedo escribir, yo también sé tengo estas ideas, ¿no? Y empecé a escribir, jovencito en la universidad, pero había el temor, ¿no? de publicar, por el qué dirán, ¿no? Si estará bien o estará mal. Y también el tema económico, pues no había quien financie la publicación. Entonces, siempre estuvo latente, lo publico al próximo año. Cuando me gradué de la maestría lo publico. Cuando me gradué del doctorado lo publico, pero así se quedaba. Hasta que sale por primera vez a la palestra el libro de Fidel Almirón, Suncuy Pananainin, en el cual me pide que le haga la presentación, ¿no? Entonces leo el libro, me parece interesante, bonito, pero también digo, yo también tengo mis poemas. Así que es hora de escribir y publicar. Y así salió Runas Calzaunimanta Jarahuicuna, ¿no? Esto recoge un poco también la experiencia del niño andino en la escuela, recoge la experiencia del joven migrante que viene a las ciudades. Por ejemplo, hay el poema que hemos leído, Arequipa Yurajllajta. Antes, los jóvenes provincianos, hablo de la década de 50, 60, 70, hasta los 80 todavía, no veníamos libremente a las grandes ciudades con permiso y bendición de nuestros padres. Más bien veníamos a escondidas, prácticamente ocultándonos o perdiéndonos, escondidos como polizontes, ¿no? En los camiones, llegábamos tapados. Muchos éramos sorprendidos en los controles por la policía, o muchos éramos dejados en medio camino, etc. Pero era una necesidad de desarrollarse, de superarse. Y llegamos aquí a la ciudad de Arequipa, una ciudad diferente, llena de calles, gente, diferente al mundo andino, ¿no? Entonces nos sentíamos como unos animales raros en las grandes ciudades, ¿no? Por eso dice, Pacallapin Jamurjani, escondido he llegado, ¿no? Chincayan Jamurjani, escondido, solapadamente he llegado, ¿no? Y ahora ya estoy en Arequipa, voy a trabajar por tu tierra, voy a amar a tus mujeres, voy a enseñar a tus niños, a tus jóvenes. Ya es el yo poético ahí, ¿no? Y también en estos poemas aparece, bueno, el amor, la vida, como tú dices, pero también este elemento identitario, ¿no? Hay un poema que se llama Soy Chumbivilcano, en la que juegas con esa idea, ¿no? De las raíces, de la identidad, ¿no? Háblame también sobre ese aspecto que está muy presente en tu literatura. Al final es eso, ¿no? Contar las raíces, contar de dónde viene. Mi mundo cultural, por ejemplo, es Esquina Condes, mi pueblo donde nací, Pocochala, que es una comunidad, la tierra de mi padre. En ese trance está Huancaseya, Pucara, Orco, que son los apus de esos lugares. Y en esos espacios se sucede el amor a los animales, a la naturaleza, se sucede el amor a las fiestas patronales, se sucede los cantos en quechua, las huaylías, las cachuas, porque es cotidiano, pues, ¿no? En diferentes momentos del año. Entonces eso va marcando tu identidad. Y siempre hay un sentimiento en Chumbivilcas, el cholo jorilazo. ¿Quién es el cholo jorilazo? Es un cholo pendenciero, es un cholo que no le agacha la cabeza al patrón, al misti, es un cholo guitarrero, poeta, bohemio, jaranero, y también es un cholo que puede domar a los potros más salvajes, que puede jugar el toro pucllay con el toro más bravo, pero al mismo tiempo es el cholo que trabaja la chacra, que ama a sus hijos, que ama a su mujer, a su esposa, y quiere hacerse presente en este mundo tan difícil, ¿no? Entonces siempre es esa identidad del cholo jorilazo. Creo que en cualquier escritor y en cualquier hombre chumbivilcano, ¿no? Aparece ese elemento muy marcado, ¿no? De qué significa formar parte de una comunidad, formar parte de un pueblo con sus propias reglas, sus propias identidades. Y también aparecen algunos personajes, ¿no? Que sé que
pese a que tu libro tuvo una escritura previa, muchas décadas atrás, se publica en el contexto de la pandemia. Lo mismo pasa con Caraguatana. Ajá. Por ejemplo, hablas de Zenón Foraja, ¿no? Zenón Claro. Montes y otros personajes, ¿no? Ajá. Y cuéntame cómo se fue atravesando el contexto de la pandemia en este libro de poemas, cómo fue apareciendo. Ya para ir terminando la escritura de este poemario, habían fallecido con el COVID Zenón Montes, Foraja, su seudónimo Foraja, un torero del pueblo de Velille, bastante conocido, un torero arriesgado que jugaba pues sin capa, sin espada, frente a toros matreros, ¿no? Y era pues el rubor de la fiesta, el grito salvaje de la fiesta, Foraja, ¡guau! Llosicha y manta, sal de ahí, Foraja. Y Foraja jugaba con el toro a la derecha, a la izquierda, en tantas faenas. Entonces era el ídolo torero del pueblo de Velille, ¿no? Y sucede un accidente fatal y fallece, ¿no? Era mi amigo, entonces sentí un dolor. Y en ese momento dije, hay que dedicarle unas palabras a Zenón Montes. Y empezamos a escribir, creo como en 2, 3 noches, hasta que trajeron al cadáver. Fui al velorio con el poemario, con el poema, perdón. Y la gente empezó a llorar pues con el poema, ¿no? Porque era bastante cercano, ¿no? También en esa etapa fallece Apolinario Saldívar, un jamauta apurimeño, profesor de quechua, bastante ideológico, político, defensor vehemente de la cultura quechua. Y también hay un poema homenaje a él. También fallece otro músico chumbivilcano, don Felipe Góngora, la primera mandolina del conjunto Velille de Chumbivilcas. También se incluye a él, ¿no? Un poema. Y el poema de Felipe Góngora, él tendrá por lo menos unos 15 a 20 discos producidos, ¿no? Con canciones que él mismo ha compuesto. Entonces lo que yo he hecho es recoger versos de todas sus canciones, hecho como una ensalada ahí, y he tratado de hacer un texto dedicado a él, con sus propios versos. Y al final salió, gustó, y bueno, a mí me gustó y se lo dediqué al pueblo de Velille también, ¿no? Son cosas que tiene este poemario. Y que está muy presente en tu poesía, está este elemento también de que el poeta es un cantor, ¿no? El cantor del pueblo, es alguien que está muy presente ahí y forma parte así como del corridazo. El poeta está muy presente, por ejemplo, en Chumbivilcas, ¿no? Es un elemento de la identidad. Esto es Lector Beta. Ya volveremos en unos instantes. Sigue a Lector Beta en redes sociales, donde subiremos más información sobre los autores y autoras entrevistados en esta nueva temporada. Publicaremos datos bibliográficos, detalles sobre sus obras, videos, detrás de cámaras de las entrevistas y mucho más. Nos encuentran en Instagram como Lector Beta y en Facebook como Lector Beta Podcast. No olviden escuchar los nuevos episodios en Spotify. Bienvenidos otra vez a Lector Beta. Seguimos con la entrevista a Alberto Almirón. Y ahora que ya pasamos por este primer libro, quería que nos centráramos en Caraguatana, ¿no? Caraguatana es el libro posterior, en este caso ya es narrativa. Ya es narrativa. Y es un libro que obtuvo una mención especial en el Premio Nacional, que también habla de la esencia del pueblo, pero de otros elementos ahí también presentes, ¿no? Cuéntanos un poco sobre este proyecto. Sí, acá Ruan, mi amigo Ruan, no logra postular Runas Cachaynimanta Jarawicuna al Premio Nacional de Literatura de ese año, ¿no? Entonces uno se queda, digamos, con el dolor de no haber postulado, ¿no? Entonces le digo, Ruan, yo no quiero ganar, yo solo quiero postular, y con eso es suficiente. Y entonces dije, tengo que hacer otro libro, pues, ¿no? Escribimos Caraguatana. Caraguatana es el nombre, es una prenda de vestir que se utiliza en el sur andino, ¿no? Chumbivilcas, Espinar, Canas, tiene su propia característica. En el libro, Caraguatana hace alusión a un seudónimo, el profesor Mario Mendoza Canuto. Su seudónimo, su chapa, era Caraguatana. Aparte de ser profesor, era un cholo corilazo, con mucha identidad, practicaba todas las costumbres de su tierra, el toreo a caballo,
el toreo con poncho rojo tejido de lana de oveja, las carreras de caballos, el tacanacuy en Navidad. Y en todas estas fiestas siempre tenía peripecias, ¿no? Salía malherido, el toro lo había corneado, estaba un mes en el hospital, ¿no? En la carrera de caballos, un caballo desbocó, lo arrastró como 20 metros, herido, otros tantos en el hospital. Era una vida azarosa, ¿no? Exactamente, no es real. ¿Ah? Claro, un aventurero también. Un aventurero, ¿no? Un poquito ficción, no modifico las cosas. Decimos, ¿no? El cholo corilazo, tan liso, aventurero, ¿no? Lleno de pendencia. Oye, no muere ni con el toro, ni con el tacanac. ¿Quién logra matarlo? El COVID. Pero ni siquiera el COVID, sino la ambulancia que lo llevaba de Santo Tomás hasta el Cusco, se malogra en medio camino, y bueno, hasta que lleguen los repuestos o el otro carro, el tiempo gana y Caraguatana fallece ahí, ¿no? Es también como un homenaje a él, ¿no? A Caraguatana. Un poco para rescatar el valor de estos personajes populares en nuestros pueblos, ¿no? En nuestros pueblos originarios. Que son al final la esencia de un pueblo, ¿no? Claro, las personas, sí, ¿no? Lógico, así es, ¿no? Como puede ser en Arequipa, en todo lugar. Después es un tema recurrente también el tema de la discriminación en los pueblos originarios. Como siempre conversamos con mis paisanos, ¿no? Hay, creo que, capas o categorías de racismo, ¿no? En mi pueblo, Chumbivilcas, hay señores principales, los mistis, o de cierto abolengo cultural, racial, o de cierta alcurnia económica, digamos, que les da derecho de menospreciar a los que son menos, ¿no? Entonces, mira, en un pueblo se produce también otro tipo de racismo, ¿no? Y entonces, en las escuelas, en los colegios de estos pueblos originarios, hay pues, como hay una sola escuela, felizmente y lamentablemente, en una escuela estudian los hijos de los mistis y los hijos de los indios. Pero muchas veces resulta que los hijos de los indios, por necesidad, ¿no es cierto?, de superar la discriminación, sobresalen estudiando, ¿no? Sobresalen, son becados, son premiados, son reconocidos, ¿no? Y más bien el hijo del patrón, no, el hijo del misti, no. ¿Por qué? Porque lo tiene todo arreglado, ¿no? Entonces también hay un cuento que habla de eso, ¿no? Alcaldipra superfectupas asnukama carjanku. El personaje es un jovencito del campo, muy estudioso, y le gana pues a los hijos de los mistis, ¿no? Pero por situaciones económicas él no puede seguir estudiando. Y los que eran sus compañeros, a esos a quienes él hacía copiar la tarea, a quienes él ayudaba con las tareas, esos que no estudiaban, ¿no?, a la larga, resultaban siendo alcalde, subprefecto, ¿no? Entonces se justificaba la pobreza cultural, económica de nuestros pueblos, ¿no? Ese es, por ejemplo, otro cuento, ¿no?, que habla de eso. Y por ejemplo, en Caraguatana, y bueno, también pasa eso en Poemas de Vida, hay una apuesta porque el libro esté enteramente en quechua, porque hay otros autores que optan por poner una versión en español y otra también en quechua, ¿no? En este caso, cuéntame un poco sobre eso, sobre tu apuesta por la literatura en tu lengua, pero también porque sea una puerta de ingreso para que la gente se acerque a ella, ¿no? Tú sabes, Jorge, que aquí hay dos posturas bien marcadas y encontradas. Los puristas, digamos, escribo en quechua para el que me lee en quechua, para el que sabe quechua, ¿no? Escribo en quechua, pero con traducción, que lo hace el mismo autor a veces, para que pueda leer el que no habla quechua. Entonces, desde mi punto de vista, desde una convicción ideológica, académica también, pienso que si yo quiero revalorar una lengua, tengo que revalorar la lengua con la lengua y por la lengua, ¿no? Entonces, será, como tú dices, motivo para que el lector pueda hacer traducir, pueda aprender quechua, etcétera, ¿no? Como ha pasado culturalmente con todas las obras literarias en el mundo, pues, ¿no? Víctor Hugo escribió en francés, han habido otros, y con los tiempos, que han traducido a otras lenguas, ¿no? Pero inicialmente era en francés. Víctor Hugo no tenía necesidad de traducir a otras lenguas, ¿no? Creo que pasará esto, y si no pasa, pues la historia continúa, ¿no? Y por ese lado también, ¿tú cómo ahora analizas el reconocimiento que se te dio, ¿no?, el haber obtenido esta mención especial? ¿Cuán importante puede ser esto también para que la obra pueda llegar a más gente, se pueda difundir más? Para mí es importante este Premio Nacional de Literatura
porque significa la valoración, el reconocimiento a un esfuerzo, a una vida dedicada en la enseñanza del quechua y ahora a la escritura en quechua. Y desde mi persona es una invitación a miles de jóvenes, estudiantes universitarios, estudiantes de los pueblos alejados, para que se sientan motivados a escribir en quechua, en aymara, en su lengua originaria, porque nadie lo va a hacer, lo tenemos que hacer nosotros, los quechua hablantes, los aymara hablantes, ¿no? Entonces, me parece importante esta tribuna, este reconocimiento, no solo a mi persona, sino a todas las personas que durante muchos años ya van cultivando la escritura en quechua, ¿no? Y bueno, también esta idea de que permite, sobre todo a largo plazo, reforzar la identidad, ¿no? La identidad del Perú también está ligada a sus lenguas originarias, ¿no? A veces lo vemos como que forma parte de otro territorio, ¿no? Y es Claro. parte de nuestra identidad como país, ¿no? Incluso aparece en la Constitución, aunque oficialmente a veces no se practica. Sí, eso, pues, ¿no? ajá. Hemos hablado de tus obras, de tu proceso como autor, pero también quisiera que reflexionemos un poco desde dónde escribimos, ¿no? Tú estás escribiendo desde una Chumbivilga que está en tu memoria, que sigue presente también en ti, porque tú sigues en contacto con tu tierra natal, pero también tú estás en Arequipa, donde tienes tu familia, tu trabajo, tu labor académica, tu labor cultural. ¿Cómo es este proceso de escribir desde un espacio que a veces también es visto con el centralismo que tiene el Perú como en un segundo plano, que no es tan importante, que si no pasa en la capital no es tan importante? ¿Qué reflexión tú puedes hacer de eso, desde dónde escribimos? Sí, pues lamentablemente escribimos los andinos, los quechua, los aymara, escribimos desde un mundo secuestrado de alguna manera, ¿no? No estamos ya en nuestra tierra, ya no vivimos los problemas cotidianos de nuestras tierras, de nuestros pueblos, y ya estamos lejos, desde lejos lo miramos. Y la mirada de la distancia no es tan objetiva. Entonces, por eso yo me acerco cada vez que puedo a mi pueblo, converso con los jóvenes, llevo estas obras a los jóvenes para que desde su suelo, desde su Pachamama, desde su tierra, sientan y sigan escribiendo y sigan cantando, ¿no? Sigan haciendo cultura, sigan practicando sus fiestas patronales. Y ahora vemos bastante surgimiento, resurgimiento, por ejemplo, del huayno tradicional en quechua. Y vemos cómo jóvenes, las urbes, lo aceptan, lo asimilan. Este fenómeno uchpa, por ejemplo, ¿no? es característico. El fenómeno, por ejemplo, de estos cantantes como Sixtucha, Sixto Aybar, todos los hermanos Aybar, que traen la cultura de sus pueblos originarios a las grandes capitales y mueven masas y también mueven dinero, ¿no? Al margen del dinero, creo que está bien que traigamos nuestras costumbres, nuestras formas, para que Arequipa, las grandes urbes, también sepan que existe Chumbivilcas, que existe Caraguatana, que existe el Cholo Corilazo y tantos otros pueblos originarios. Para eso estamos, ¿no? Que incluso, ¿no? Desde la portada caraguatana ahí está un elemento identitario, ¿no? Porque están las botas que Sí, se utilizan, pues. ¿no? Del Corilazo, ¿no? Entonces, esa potencia desde la imagen. También te preguntaba sobre, no sé si escribir fuera, digamos, del centro, ¿no? Desde Chumbivilcas, desde Arequipa, ha traído algunas ventajas, pero también algunas desventajas. No sé cómo lo has visto tú en este proceso de escritura, de acercarte a la literatura. Ahora hay algunos elementos que pueden facilitar unas cosas, ¿no? Por ejemplo, para escribir narrativa, a veces te faltan datos. Entonces, a veces tienes que regresar a la fuente, ¿no? Conversas con la gente y ¿te acuerdas qué pasó con esto y cómo había sido esto? Ah, entonces lo refrescas. Y si no puedes hacerlo, entonces llamas por celular. Ahora todo el mundo tiene celular. Oye, hermano, ¿te acuerdas de Caraguatana cuando le cogió el toro esa fiesta? Sí, él no te cuenta con detalles. No, sí pasó, así se fue, ¿no? Esa valla se rompe gracias a las tecnologías también, ¿no? Rememorar todo es complicado, pues no se puede guardar todo. Y quizás ha habido algunas dificultades para acceder a algunos lugares, sin duda. Si de por sí ya para un autor que viene de regiones es difícil
viniendo en tu apuesta por el quechua, también puede ser complicado llegar a públicos mucho más amplios, a espacios literarios quizás más convencionales. ¿Cómo has visto tú ese Claro, panorama? es ahí bastante limitado. Julio Noriega Bernuy es un académico, un crítico literario, estudioso de la literatura quechua. Dice lo siguiente, ¿no? Escribir en lenguas originarias, en quechua, dice, es un acto revolucionario, ¿no? Porque la obra literaria escrita en quechua no puede ser leída por los quechohablantes, porque los quechohablantes no saben leer. Y tampoco puede ser leída por los hispanohablantes, porque no saben quechua. Entonces, realmente es complicado, ¿no? Entonces decimos, ¿para quién escribimos? Hay un grupo de editores como Aleteia, como Pacarina, que apuestan por juntar o formar un corpus de literatura en lenguas originarias, pensando de que si es que hay corpus, si es que hay obras literarias en quechua, tiene que aparecer lectores en quechua, ¿no? Pero si no hay objeto literario, no habría lectores, ¿no? Seguimos también en esa apuesta, en ese camino, ¿no? Ujú. ¿Y tú cómo ves ahora, ya que mencionas a las editoriales, el panorama cultural, editorial, por ejemplo, ¿no? En Arequipa, en el terreno donde tú te movilizas? No sé si ves un circuito positivo, un circuito donde tú puedes ir llevando proyectos, puedas distribuirlos, donde haya también un público lector hacia lo que tú vas escribiendo. Arequipa, creo que ahora en general, por lo menos en nuestro país, en el Perú, ¿no? Lima tiene una buena cantidad de quechohablantes. Arequipa igual, ¿no? Arequipa está lleno de chumbivilcanos, puneños, caillominos, apurimeños, y hablan quechua, ¿no? Entonces, el acceso es, digamos, un poco más que antes, ¿no? De lo que hay que apropiarse es de las capacidades lectoras, pues, ¿no es cierto? Al pueblo todavía, a nuestro pueblo todavía, hay que llevar el objeto literario para que le guste leer. No hablaríamos de comprensión lector y plan lector, sino hablaríamos de formas culturales, formas publicitarias de repente, para acercar la obra literaria al hombre común y corriente peruano, quechohablante, etc., de manera que sea accesible para ellos. Pero lamentablemente esta empresa corre a cuesta y a costo del propio autor, ¿no? Porque no hay instituciones que puedan solventar estas publicaciones, ¿no? Y este tema de las apuestas también, ¿no? Tú mencionas que, o cómo tú ves el panorama para movilizar la literatura, ¿no? Que tú haces, la literatura en lenguas originales. Has mencionado, ¿no? Que en Arequipa, pero en Lima, por ejemplo, ¿no? El San Juan del Lurigancho es el distrito con más quechohablantes en el Perú, ¿no? Es uno de los distritos más poblados, pero ellos, por ejemplo, tienen una feria del libro que, si no me equivoco, la hicieron el año pasado, 2025, en donde también revaloraban, ¿no? A sus autores, las conexiones que tienen, ¿no? Con la migración, con la migración de zonas donde hay quechohablantes, ¿no? ¿Tú cómo ves las posibilidades en dónde puede ir movilizándose lo que tú escribes, ¿no? No sé si existen ferias, librerías, cátedras, universidades, en general, donde ves oportunidades. En estos últimos años hemos circulado estos libros en centros académicos, instituciones, institutos, colegios, universidades, ¿no? Donde damos conferencias, charlas sobre literatura quechua o lingüística quechua. Entonces, compartimos con los asistentes, ¿no? Estos productos culturales. También, ¿no? Y yo lo digo con toda franqueza, he publicado estos libros no con la intención de ganar dinero, sino con la intención de distribuir lo que yo escribo y que la gente sepa que se escribe en quechua y que circule, ¿no? Me gustaría pues que haya instituciones que puedan apostar por la publicación, edición de estos libros. Pero si no es así, yo creo, lo digo Jorge con mucha humildad, quisiera que se comprenda así, he venido de mi tierra, Chumbivilcas, hablando mi quechua, y he tenido la suerte de ser ahora profesor de quechua en la universidad. Desde ese estatus tengo la responsabilidad moral y ética de enseñar quechua, escribir en quechua y compartir lo que hago con los quechohablantes. No me interesa tanto el aspecto económico. Y con eso creo que yo soy feliz. Y ya para irse cerrando, ¿no? A través de tu editor, ¿no? De Roan Huarca, el editor de Aleteia, él me hizo llegar una obra que tú estás trabajando, ¿no? Que es una nueva obra narrativa, ¿no? En donde también nuevamente hay esta conexión con
con las raíces, pero también de infancia, los testimonios. Algo que a mí me llamó mucho la atención es el humor, ¿no? Está muy presente el humor. Cuéntanos un poco sobre este proyecto, de qué van estas historias, cómo fue este proceso, ¿no? Sí, y lo digo con toda... Yo soy bien honesto cuando expreso cosas. Yo creo que tenía una deuda con Ruan, con Aleteia, porque él fue mi editor y con él obtuvimos esta mención especial. Es una forma de agradecer y reconocer a este editorial con esta otra publicación, pero ahora va un poquito más allá porque había llevado mis libros a mis estudiantes del Colegio de Independencia Americana. Había pocos quecholantes que lo leyeron, ¿no? Y me dijeron, profesor, está bonito. Pero y los demás decían, profesor, pero escribe en castellano, pues, ¿no? Entonces, y ahí se me ocurrió, dije, voy a escribir en castellano los cuentos que no pudieron salir en Caraguatana. El soldado Chasca, por ejemplo, es un texto interesante. Ya toco también temas urbanos como la última huelga del Colegio de Independencia, ya en estos últimos años, ¿no? Recordando aquellas huelgas históricas que había en el Colegio de Independencia. Y entonces eso ya está ya en la puerta del horno. Esperemos que guste sobre todo a los jóvenes, ¿no? Sobre todo va por el lado de un poco recuperar estos elementos vivenciales, claro, desde el terreno de la ficción, pero algunos temas que tú ya has mencionado, pero que también puede acercar tu literatura a otros lectores, ¿no? A otro público. Claro. Mencionabas tus alumnos de la I. A los jóvenes. Bueno. Y te cuento, Jorge, en el 2027 el Colegio de Independencia Americana cumple 200 años. Y en el 2027 el Colegio Secundario de Velilla, el primer colegio secundario de Velilla en Chumivilcas, cumple 50 años, del cual yo soy miembro de la segunda promoción. Entonces este libro también es un poco homenaje a estas dos estancias e instancias, porque he vivido en esas épocas, ¿no? Y bueno. Y por ese lado, el proceso de escribir, ¿no? Tú ya tienes, ¿no?, mucho tiempo haciéndolo, desde la poesía, la narrativa, pero ahora, sabiendo que va a salir en castellano, ¿tuviste que modificar algo en tus procesos de escritura? ¿Cambió algo en el procedimiento, la organización de tus textos? Sí, creo que me costó más porque siempre piensas, ¿no?, en la gente que lo va a leer, ¿no? Entonces, los textos en quechua van a leer 1000 personas, en español van a leer 10.000. Entonces, he tomado un buen tiempo para corregir, ordenar, modificar, y eso básicamente, pero el trama, la historia, la anécdota, la ficción, la alegría, circula en esos textos. Es parte, supongo que es parte de mi personalidad también, ¿no? He sido un niño muy travieso desde ni en la escuela, en la secundaria, bastante hiperactivo, metido en los colectivos culturales, literarios, deportivos, artísticos, ¿no? Entonces, eso también ha seguro ido marcando mi forma de ser y forma de pensar, y también de escribir, por supuesto, ¿no? Son cuentos cargados de mucho humor, pero también de vitalidad, ¿no? De esa energía que tú mencionas, ¿no? Y bueno, para cerrar, me gustaría que tú pudieras leer algún fragmento, no sé si alguno de tus poemas o alguna parte de tu obra, para que también lo tengamos aquí en la conversación. Está, claro, ok. Yo te había comentado El Lazo de Oro, pero el que tú quieras también. Ya. Bueno, Jorge, en otra etapa de la vida cultural, de la edición de los libros, me dio bastante gusto, sí, me sentí muy feliz en la Feria Internacional del Libro el año pasado. Me encontré con Mauro Mamani Maceo, que es un maestro sanmarquino, egresado también de la UNSA, y escribe un libro que se llama La vocación del abrazo, que es una antología de la poesía contemporánea en lenguas originarias. Y he tenido, pues, digo, el honor, será la suerte, el honor de aparecer en esta antología con el poema Curilasum Cani Chumpihuilcam Cani. El cholo chumivilcano es un cholo orgulloso, pretencioso. Entonces yo soy corilazo, yo soy chumbivilcano, monto caballo, monto toro, yo no le agacho a nadie. Esa es la mentalidad del cholo corilazo, ¿no? Pero en este poema digo, soy el cholo corilazo, soy el cholo chumivilcano, pero soy el cholo más humano, que me bajo del caballo del que estoy montado y hago que la mujer que camina a pie suba al caballo para que camine junto conmigo, ¿no? Ya es un poquito más humanizado, ¿no? Un poco menos machista, si vale el término.
Esa es la característica de este poema, ¿no? Corilasum cani, soy corilazo. Chumpihuilcasmi cani, soy chumbivilcano. Caballo patachamanta uraikuspa, bajándome del caballo, erequicunata sicachijmi cani, hago subir a los niños a mi caballo. Corilasum cani, soy corilazo. Chumpihuilcasmi cani, soy chumbivilcano. Huachchamasikunaman, sumaq sapinchasqa rimaykunawan, sunqunkupi tarpujmi kani. Soy el hombre que llevo sabios consejos, que siembro sabios consejos en el corazón de mis hermanos. Bueno, y así tiene esta característica, este poema, porque lo sentí, Jorge, en un momento. No, sí, soy cholo chumbivilcano, soy corilazo, sí, pero no soy toda la vida pelizo, pendenciero, no. También soy hermano, también soy esposo, también soy buena gente, también soy honesto, también soy sincero, también soy humano, ¿no? Ese es el mensaje de la poesía esta. Pues agradecer bastante a Mauro, ¿no? Mauro. Y mira aquí hay como más de 150 claro, poetas. Y la vocación del abrazo, que es esta antología que salió con el Fondo de Cultura, Sí. con selección y prólogo de Mauro Mamani, y como tú bien dices, que habla tanto la poesía en quechua, pero también la aymara y también de las lenguas amazónicas, ¿no? Entonces es como que un trabajo muy, muy arduo de selección, fuerte, de ¿no? búsqueda Claro, y de fuerte, estudio, ¿no? claro. Entonces es como bien interesante, y qué bien que también te haya incluido ahí. Sí, pues a ti, para ¿no? mí ha sido todo un honor. Así es, Jorge. Jorge, yo te agradezco bastante, muchas gracias, es un honor haberte conocido. Seguro que vamos a estar en el camino encontrándonos entre libros, entre literatura y cultura siempre, ¿no? No, muchas gracias a ti, Alberto. Bueno, con eso nos despedimos y será hasta otra ocasión. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Un abrazo. Lector Beta es una producción de Viñeta Comunicaciones. Esta nueva temporada del podcast es un proyecto ganador de los Estímulos Económicos para la Cultura 2025 del Ministerio de Cultura de Perú. El podcast es dirigido por mí, Jorge Malpartida Tabucci, nuestra productora general es Susan Cornejo y María Gracia Mendoza es nuestra asistente de contenidos digitales. No olviden seguirnos en Instagram y Facebook como Lector Beta. También en Spotify y YouTube encontrarán nuestros nuevos episodios. Aprovecho para hacer algunos anuncios. Ya está a la venta el nuevo libro de relatos de Alberto Almirón, Soldado Chasca, publicado por Aleteia. Lo pueden encontrar en Fabla Salvaje o por las redes sociales de la editorial. Además, Alberto ha sido designado vicepresidente académico de la comisión organizadora de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. Muchos éxitos en ese proyecto por impulsar la educación en Junín. En cuanto al podcast, quiero agradecer a todos los oyentes de Lector Beta que han estado comentando nuestros episodios y a la buena recepción de esta nueva temporada. Estén atentos porque empezaremos a sortear libros de los autores invitados. Les contamos además que este sábado 16 de mayo yo daré un taller de podcast cultural en Arequipa a partir de la experiencia de Lector Beta. La actividad se realizará en la Plaza Maitacapac dentro de la iniciativa Mercado Creativo y el Show Me the Room. Ese día también daré un recital de cuentos a las 6:30 de la tarde, donde leeré algunas historias, punks y otakus, así que ahí también nos vemos en la Plaza Maitacapac. Y ya que hablamos de mis cuentos, acaba de salir la reimpresión de mi primer libro de relatos Contra toda autoridad excepto. Me da mucho gusto que una publicación independiente haya agotado su primer tiraje y siga circulando. Gracias a los lectores y a la editorial Aleteia por el respaldo. Ahora sí, nos vamos, estén atentos a nuestras redes sociales y a los contenidos que subiremos en los próximos días en Lector Beta. Gracias por escuchar y hasta pronto.